María Rosa, quería preguntarte si nos puedes contar detalladamente. La historia de migración es constitutiva para mí. Es decir, mis padres emigraron de España a la Argentina, cada uno por su lado, eh, en la posguerra civil, se encontraron en Argentina, se casaron y de ese fruto, de ese vínculo, bueno, nací yo. Así que la guerra fue mi marca de origen, puede decirse. Una guerra que afectó mucho a todos los españoles de una manera o de otra, estuvieran afuera o adentro de España. En Argentina continuaba como conflicto en la comunidad española, también lo había dentro de mi propia familia, porque no todos pensaban lo mismo. Mis padres incluso tenían extracción social y, bueno, y pertenecían a familias con ideas diferentes. Eso fue algo también muy movilizador, que de una forma o de otra me llevó a la literatura, entendida como un canal donde se expresan todas las voces, la voz colectiva. Así lo he sentido siempre, desde que escribo narrativa sobre todo, pero también la voz lírica, que para mí fue la primera, también tiene esa posibilidad, porque los poetas en definitiva hablan por todos. El sujeto lírico no es el sujeto individual, sino que es un sujeto que ve el mundo desde otra posición, en la que esa mirada particular, que es la poesía, lo coloca. El arte siempre es disruptivo, siempre eh, nos arranca de la rutina, de las certezas, de las comodidades, de la zona de confort, de todo lo que damos por sentado, y nos permite ver nuestra vida y la de los demás de otra manera. En mi caso, la experiencia de extrañamiento que produce ser hija de inmigrantes ya fue una forma de incomodidad para instalarme en el mundo. Así que puede decirse que eso, y lo mismo el conflicto que había dentro de la familia, todo eso me preparó para la literatura, de alguna manera. Eh, y creo que, bueno, le debo lo bueno y lo malo. Desde todos esos lugares, y diría que, es más, mi lugar de enunciación, como el de tantos hispanoamericanos, es el entrelugar, es un intersticio, muy exacerbado en mi caso por esa condición original que te contaba, que nací en un lugar donde no se esperaba que naciera. Mi nacimiento fue totalmente fortuito, por eso lo comparo, lo digo en gallego, a una planta aventureira, a una planta de esas que nacen por azar en las grietas de las paredes, en los muritos que separan las fincas. Creo que es una buena comparación y que define muchas posiciones de personas migrantes que se sienten como yo. Eso lo he comprobado no solamente hablando con gente de mi edad o mayor, sino con gente mucho más joven, que está haciendo ahora una experiencia de migración y que tiene esa sensación inquietante, perturbadora de la pertenencia incierta. ¿En qué mundo me ubico? ¿Desde qué lugar escribo? Y la verdad que se escribe en un entre, no se puede evitar. O, bueno, usando otra metáfora, más allá del muro y de la planta, en vez de vegetal, una metáfora marina, la del vaivén de la barca que va de una orilla a la otra y vuelve, y va de una orilla a la otra y vuelve, pero siempre eh, lo que se comprueba al final es que la memoria la llevas contigo, la memoria de un lado y la del otro. Eso no se abandona. Por eso hay un personaje de una de mis novelas, que es una novela pensada sobre todo para jóvenes, es una emigrante que ha llegado a vieja, que dice, bueno, al final entiendo cómo funciona, yo soy el vaivén, soy mi propia barca que lleva la memoria de todas las orillas. El hecho de crear mi familia me arraigó en la Argentina, porque mientras no tuve una familia propia, existía, sobre todo en mis padres, que existió siempre, eh, la idea de que estábamos de paso en la Argentina, que la Argentina no era un lugar donde la familia de ellos se iba a quedar. Yo era hija en aquel momento, nada más, era, bueno, miembro subalterno de esa familia.
Y mientras fui menor de edad y estudié la primaria y la secundaria, ese fue un tema de discusión continuo, que en algún momento teníamos que volver. La vuelta nunca se realizó, mis padres se enfermaron, se murieron, pero antes de eso yo me enamoré y bueno, y me casé con el hombre que me acompaña todavía, que también viene de una ascendencia de migrantes, pero más lejana que la mía, ya de varias generaciones de alemanes instalados en la zona norte del país, en colonias rurales. Que bueno, ya por supuesto ya no viven de lo rural, salvo algún miembro siempre queda que vive de eso, pero esos alemanes a su vez, como sucedió con mi marido, se casaron con personas de otros orígenes, se fueron a las ciudades y se integraron en la sociedad argentina, que es una sociedad en buena parte hecha por migrantes. Así que bueno, esa familia mestiza, híbrida, como corresponde a toda familia argentina, o casi toda, me instaló en el país y me llevó a buscar, eso ya había empezado en la secundaria, ¿no? Pero me llevó con más intensidad a buscar la memoria de ese país en el que caí, de ese muro en el que la planta creció, de ese entrelugar. Y bueno, fue una búsqueda en la que la guía fundamental fue la literatura de todo tipo, antropológica, histórica, ficcional, más allá de lo que me habían enseñado en la escuela. Y también descubrí que dentro de la Argentina había otras historias de exilio interno, de migración interna, de renuncia a la memoria por parte de comunidades indígenas que habían terminado derrotadas, porque bueno, en el sur y centro de la Argentina esas comunidades habían estado durante varios siglos en pie de guerra y también en relaciones de comercio, porque las dos cosas alternaban, tratando de mantener su autonomía, pero en un momento dado, a fines del siglo XIX, eso se acabó, perdieron la guerra y tuvieron que integrarse a una sociedad donde había otras leyes. Y donde en parte fueron perdiendo su propia memoria y su lengua. Ese descubrimiento también fue muy interesante, muy importante, porque incluso pude establecer paralelos entre regiones de España, Galicia, por ejemplo, donde vivía mi padre, donde se hablaba otra lengua, que no siempre se pudo hablar, Galicia y otras autonomías españolas actuales, sabemos que las lenguas fueron lenguas subalternizadas, que fueron prohibidas. Bueno, había paralelismos bastante notorios, había diferencias culturales, y bueno, todo eso estaba en mi propio país. No solamente era una historia de migrantes externos, sino de culturas nativas que se habían desplazado, que habían cambiado de costumbres, que se habían tenido que adaptar a otro universo, que no era el de ellos original. Yo lo que ofrezco, creo, a los lectores es una mirada sobre los seres humanos como seres en tránsito. Creo que somos perpetuamente seres en tránsito, pero incluso aunque no migremos físicamente. Por eso hay una de mis novelas llamada Finisterre, donde se enuncia esta idea, que más que idea es una experiencia de vida, ¿no? Y también en Solo queda saltar, en la otra novela, la del vaivén, reaparece la idea de Finisterre como símbolo del punto extremo, que lo tocamos en muchas situaciones de nuestra vida, en todas sus etapas. En algún momento de la vida lo que sabíamos ya no nos sirve. La lengua que creíamos hablar, y lo digo en sentido amplio, ¿no? Los códigos que manejábamos se rompen. Y eso les pasa a todos los seres humanos, aunque vivan siempre en el mismo pueblo. De alguna manera, el hecho de ir pasando de una etapa a la otra, de tener hijos, de envejecer, de perder un empleo, muchas cosas que le pasan a cualquier ser humano, son puntos límite que hay que ir superando y hay que readaptarse. Es decir, la vida no es sedentaria, la vida es siempre una aventura. Eso es lo que yo siento, más allá de la migración específica, lo siento como una experiencia común a todos los seres humanos
que se extrema mucho en el caso de los migrantes, porque realmente, además de eso, hay un desplazamiento físico, un reacomodamiento de muchísimas variables, pero aún en el caso de los que no migran, aún así llega un punto en que, como decimos en Argentina, se nos quemaron los libros. Aquellos saberes que teníamos no nos están sirviendo más y tenemos que aprender de nuevo. Bueno, yo acepté encantada esta propuesta de Graviola, me parece estimulante, interesante y necesaria. Creo que es un aspecto que desde las sociedades receptoras de migración no se tiene suficientemente en cuenta. Yo creo que Graviola, con esta antología, está visibilizando de una manera muy plural, porque participamos personas de diferentes nacionalidades, orígenes, etc., está visibilizando un fenómeno que hoy está muy diversificado en el mundo y que las sociedades de acogida no saben a veces leer realmente, ¿no? En toda su complejidad. En todos los tiempos ha habido estereotipos sobre los migrantes, las ha habido en Argentina desde ya. Los gallegos han sido, por ejemplo, víctima de estereotipos diversos, como otras colectividades también, pero bueno, como los gallegos representan la inmigración española mayoritaria y todos los españoles en Argentina son gallegos por defecto, es algo que yo tengo muy cercano y que además lo he estudiado como investigadora, ¿no? Y los estereotipos simplifican. Y me imagino que en la Europa de hoy hay muchos estereotipos de diversas colectividades migrantes. Imagino, por ejemplo, que es difícil ser colombiano hoy en ciertos lugares del mundo, porque hay un estereotipo absolutamente injusto, como si fuera, bueno, algo que en lo que participa toda la sociedad y que sabemos, los que conocemos Colombia y su cultura, que es mentira, pero bueno, el estereotipo del narcotráfico, por ejemplo. Y otros que circulan, ¿no? O determinadas características psicológicas que se adjudican a determinados pueblos. Bueno, creo que una antología como esta, además de su valor literario intrínseco, que no dudo que lo tendrá, porque bueno, son todos escritores que ustedes han seleccionado especialmente y a los que han invitado porque les gusta cómo escriben, además de eso creo que puede dar justamente... no me gusta mucho la palabra mensaje en el sentido de simplificación, que puede llegar a leerse así, pero puede de alguna forma mostrar, de la manera compleja en que la literatura lo hace, justamente la ruptura de los estereotipos, que los migrantes no pueden reducirse a eso, no es adecuado ver a la migración de esa manera. Y además, la migración llega porque de alguna manera es llamada. En Argentina fue llamada explícitamente. Argentina era un país inmenso, donde había relativamente poca población y se buscaba, bueno, que los europeos aportaran mano de obra y también tecnología de trabajo. Bueno, en buena parte ocurrió así. Muchísima mano de obra y sin duda progreso del país en diversos aspectos. Y si en Europa hay tantos migrantes trabajando en muy diversos oficios y en ocupaciones de servicio, es porque se necesitan. Quieran o no reconocerlo, ¿no? Siempre, por supuesto, hay países más hospitalarios que otros, hay países, en el caso de Estados Unidos, que imponen restricciones durísimas a las personas que quieren emigrar. Bueno, no voy a extenderme sobre ese tema, daría para mucho, pero me parece que una antología de este tipo creo que lleva a comprender mejor el fenómeno de la migración y a considerar a los migrantes como parte de la historia del país de acogida también, porque ya lo son, ya están en esa historia, se han inscrito adentro, así como es imposible pensar en la Argentina sin migrantes. Sería otro país, no sería este, no sería el que tenemos, ¿no? Y bueno, y España tampoco su historia se puede entender o completarse sin la expansión hacia las Indias Occidentales, sin la colonización de América y sin la vuelta de muchos hispanoamericanos a España. Para hablar solo de nuestra migración, hay otras migraciones, ¿no? Pero hablemos de esta. Es parte de la historia española. Así que creo que es un libro necesario
para los hispanoamericanos y para los españoles también. Gracias, María Rosa. Justo, de hecho, un término que estamos trabajando mucho es el extranjero local. La idea, ¿no?, Claro. del extranjero que forma parte del tejido cultural y Y social sí, de la escena en donde, a la que pertenece, ¿no? sí, sí, ya está adentro, es así. No se puede practicar ese tipo de exclusión porque, bueno, es imposible, es como, a ver, negar eh, que ya la identidad hispanoamericana ha sido totalmente definida a partir de un mestizaje. Es una identidad, podés preferir la palabra mestizaje o hibridación, bueno, las dos, hay diferentes posturas al respecto, pero bueno, más allá de disquisiciones teóricas, no existe más un estado originario, puro, de una América precolonización al cual volver. Somos lo que somos, ahora, pero sí tenemos un derecho a la memoria. Eso sí lo aprendí como hija de personas que se sintieron borradas de su país, de alguna manera o de otra, se sintieron así. Todo inmigrante en algún punto se siente expulsado, aunque se haya ido voluntariamente, pero hay una expulsión. En el caso de mi papá, además, había un matiz político más fuerte. En el caso de mi mamá no, o no tanto, pero eh, hay un sentimiento doloroso de que en algún punto a mí me fue necesario irme. ¿Y por qué me fue necesario irme si yo podría haberme quedado? Bueno, no digo que todas las emigraciones sean así, hoy hay mucha emigración joven que también tiene como un ingrediente muy importante la búsqueda de otras perspectivas, de un conocimiento más amplio del mundo global en el que vivimos, también está ese factor, y hay muchas personas voluntariamente nómades, ¿no? Pero en el caso de los que venimos de migraciones antiguas, la verdad es que los conflictos y las guerras fueron parte decisiva de ese proceso migratorio. Y creo que tenemos el derecho a saber de dónde venimos en todos los casos. Y me parece que el campo de la literatura es el campo casi ideal para plantearlo, porque no es, desde su propia índole, la literatura no es reductiva. No se reduce a eslóganes, a clichés, la buena literatura hablo, ¿no?, desde ya, y permite, bueno, ver al mundo en su amplitud. Así que verlo con todos sus claroscuros y sus complejidades, lo intrincado del tejido del que formamos parte. Hay una escritora argentino-española, Clara Obligado, que me siento muy cercana a su experiencia, pero solo que del lado inverso, porque bueno, ella migró de Argentina a España. Yo no migré, en realidad mis padres migraron, pero fue parecido, por eso yo me considero exiliada hija, gallega hija. Y también cuando nací hablaba un español peninsular que después tuve que abandonar en la escuela para adoptar el argentino. Y cada vez que vengo a España se me activa el switch de cambio de léxico, cambio de expresiones. Ya el cambio de acento no, eso ya lo hice cuando era chica, cuando tuve que ingresar a la escuela. Ya abandoné el acento español y no lo recuperé, salvo cuando tenía que representar en alguna obra de teatro a algún personaje español. Que hice teatro durante la adolescencia y el periodo escolar, me gustaba mucho, pero si no, ya no lo uso. Bueno, Clara Obligado me parece una persona muy cercana en ese aspecto. Y después, bueno, a ver, estoy pensando en alguien que no sea de nuestros países. Y no, vuelvo a nuestros libros. Hay muchos libros ahora que se están escribiendo o se escribieron hace poco de memorias de migrantes. Yo me he dedicado especialmente al estudio de la migración gallega y lo que veo es que descendientes de esas migraciones, podría nombrarte en Argentina a Celia Otero, a María Rosa Iglesias, por ejemplo, entre las más, son personas mayores, incluso mayores que yo, pero que justamente están completando un mapa que faltaba. Ya antes hubo memorias, ¿no? Ahora, estas son memorias muy personales y a la vez muy colectivas, porque incorporan una experiencia general. Ernesto Shaw, un escritor argentino muy interesante, también tiene, por ejemplo, un libro de memorias personales, es un argentino, nacido en Argentina, ya falleció, ¿no?, donde hay un abuelo gallego. Otra escritora, Ana Sebastián, siempre hay
hay argentinos que han hablado de la migración de la que vienen, ¿no? El buen dolor de Guillermo Sacomano, un libro que salió hace unos años, con la rama italiana, la rama española, Griselda Gambaro, con la migración italiana, que ha escrito una novela hermosa, El mar que nos trajo, Rubén Tiziani. Sí, en Argentina hay bastante producción sobre migración española e italiana, que hay mucha, también de otros orígenes, ¿no? Pienso en un inglés que vivió en la Argentina mucho tiempo, que estuvo en el Buenos Aires Herald, Andrew Graham Yole, también escribió libros relacionados con la memoria migrante. Juan José le decimos Juan José Delaney, lo castellanizamos, pero es Juan José Delaney, hijo de irlandeses, también escribió sobre los irlandeses en Argentina. La verdad que empiezo a tirar del ovillo y sí, hay muchos. Y todos son necesarios para dar cuenta del abanico tan variado que tenemos en nuestro país. Eso es. María Rosa, muchísimas gracias. No, gracias a Graviola, gracias a ustedes.